Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva entrega de Aprende Biblia. Estamos ya por terminar el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Colosenses, la iglesia de Colosas. Y estamos en un momento crucial en la vida de Pablo, al momento en el que él está encarcelado en Roma, el contexto que habla cuando Pablo en Hechos 28, 16, narra precisamente en el momento en el que se encuentra Pablo al escribir esta carta, particularmente por el siguiente versículo que vamos a leer a continuación, porque precisamente habla de su situación. En Hechos 28:16 dice, cuando llegamos a Roma, está hablando Lucas, describiendo la situación, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, bueno, entendemos que este encarcelamiento es muy diferente a otros que padeció, con grilletes, con cosas horribles, golpes y demás. Ya Pablo, muy entrado en edad, hablándole a los colosenses, que ya explicamos, no fue físicamente a esta iglesia, dice en el versículo 24 del capítulo 1, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Palabras que de veras deben de llenar el corazón de agradecimiento a Dios por haber levantado a este hombre y que haya sido usado para dejarnos estos textos inspirados por el Espíritu Santo. Dice que ahora se goza y se goza por los colosenses. ¿Por qué Pablo habla acerca de que se goza por los colosenses estando él en prisión? Porque les llegó el Evangelio. Les llegó el Evangelio por su ministerio indirectamente, por medio de discípulos suyos, eh, colaboradores de Pablo, que ya lo explicamos, y se goza por ellos porque el Evangelio ha llegado y se goza de este padecimiento que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo. Y no es porque le haya faltado más sacrificio a Cristo en su cuerpo, sino lo que falta, más que nada en el sentido de que Jesús mismo habló acerca del padecimiento que iban a tener los apóstoles precisamente una vez que Él fuera levantado al cielo después de haber resucitado. Y Cristo lo predijo con suma claridad, particularmente a los 12 presentes todavía en ese momento. Bueno, no Pablo, Judas ya se había ido. Pero hablando precisamente de lo que iban a padecer de persecución y todos los que en su momento atendieran al Evangelio llamados por el Señor. Lo que falta de las aflicciones de Cristo es lo que falta con todos y cada uno de los que estamos en el Señor, precisamente por estar en este mundo, no tanto en el sentido de sacrificio o de cuestiones violentas, sino habla, me gozo por vosotros para cumplir en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones, no de los castigos al cuerpo o el padecimiento de la cruz misma, sino de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estas aflicciones evidentemente tienen que ver, por un lado, en lo que Jesús dijo, que en el mundo tendrán aflicción, pero yo les dejo mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo, que Pablo padecía ya en su cuerpo, y que cada uno de nosotros de alguna u otra manera debemos de padecer por la gracia de Dios, es precisamente el guardarnos para el Señor en este mundo, el predicar el Evangelio precisamente, y sí, obviamente, cuando se predica el verdadero Evangelio, cuando se predica el Evangelio de la cruz a Cristo crucificado, seguramente vendrán aflicciones, seguramente vendrán situaciones difíciles. Cuando hay suma prosperidad, sumo gozo y alegría sin la más mínima persecución,
sino por el contrario hay enriquecimiento, hay pues fama, hay dinero, hay pues muchas cosas de la persona que predica el Evangelio. Es sospechoso que no se padezca nada por el Evangelio. Es mi punto de vista, es lo que yo entiendo, es lo que he vivido, es lo que he visto a lo largo de más de 30 años de saberme salvo y escogido por el Señor y estar pues observando, viendo y en mi propia vida. Entonces, Pablo aquí está gozoso por ellos, gozoso por lo que estaban viendo los colosenses en ese momento. ¿Qué es lo que estaban viendo los colosenses? El sufrimiento de alguien por Cristo. Y se gozaba Pablo de lo que estaban viendo y viviendo ellos, porque finalmente, pues Hechos 28 está muy cerca del final de Pablo, o de que se deja de mencionar a Pablo, y precisamente hace la distinción, que es por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo hace una motivación, o expresa su motivación muy clara de este sufrimiento, porque finalmente estaba cooperando con lo que Pablo mismo mencionó en 1 Corintios 3, que la prueba de cada uno iba a ser probada. La obra de cada uno iba a ser probada. Pablo habla acerca de los que edificaron con paja, heno y hojarasca. Sería probada al momento, en su momento por fuego, y la obra del que había edificado con oro y piedras preciosas y plata permanecería y recibiría su recompensa. También Pablo estaba gozoso porque lo que habían edificado Epafras y su otro compañero no había sido heno, paja y hojarasca, sino que también se alegraba precisamente por ellos y se alegraba por los colosenses, porque esa edificación iba a ser probada, iba a ser aceptada y recibían su recompensa. Vamos entonces a pasar al versículo 25 de Colosenses 1. Dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bueno, cuando leí esta palabra administración me dio mucho gusto, porque yo estudié administración de empresas, pero no, tengo que aclararlo. Dice la palabra administración, en realidad significa asignación, por asignación, no tanto la palabra de la administración de Dios, porque cuando se usa en el sentido de administración de Dios, se usa la palabra ministración, y la administración, cuando se usa en el sentido de tiempo, se usa otra palabra. Bueno, aquí dice que fue hecho ministro. Y otra traducción de ministro también es la de mayordomo, pues que en realidad era el esclavo encargado de administrar, y es por eso que se puso la palabra administrar en lugar de asignar, pero para que se entendiera más en el castellano antiguo, la palabra administrar es la casa de su amo, supervisar a los demás siervos, distribuir los recursos, que tuvieran el buen uso, el buen fin, y que fueran destinados los recursos para lo que fueron asignados. Ese es un buen administrador, con también el cuidado de las personas que estaban trabajando en esta hacienda, vamos a llamarle así, o en esta casa, como se conocía en ese momento, la casa del tal amo. Y Pablo pues recibió también esta situación de administrar los recursos que el Señor le dio. Y el Señor le dio recursos. Todos los dones del Espíritu Santo fueron manifestados en la vida de Pablo, los dones del Espíritu Santo, como también como persona, en el sentido de apóstol, como viene dicho por el mismo Pablo en la carta de Efesios,
los dones del Espíritu Santo en cuanto a personas y los dones de la administración en el sentido de otorgarlo a otros, que son los dones del Espíritu Santo, pero a través de otros que hoy vienen descritos en Primera de Corintios principalmente y en otras cartas. Precisamente Pablo recibió esta asignación y en esta administración y que le fue dada a los colosenses para anunciar cumplidamente algo, pues, la palabra de Dios. La palabra de Dios la entendemos precisamente como esta misma carta que está escribiendo Pablo en ese momento, sino la palabra de Dios en el sentido de, pues, qué eran lo que utilizaban estos hombres, pues hablaban precisamente de las profecías cumplidas en Cristo Jesús del Antiguo Testamento. Hablaba de los salmos, hablaba de los profetas, hablaba de Isaías 53, por supuesto, y que la palabra de Dios posteriormente fue, pues como ya lo hemos estudiado, ya juntada en el canon bíblico posteriormente. Y esta palabra de Dios indica pues la devoción total y exclusiva que Pablo tenía al cumplimiento de su ministerio para predicar todo lo que el Señor le había ido mostrando posteriormente y que se quedó como palabra de Dios. Precisamente, ¿qué fue lo que a Pablo se le dio que no estaba en el Antiguo Testamento para predicar, pero que se entiende como la doctrina o la revelación paulina? Precisamente algo hermoso que no estaba en el Antiguo Testamento y que se habla de misterios. Y es precisamente lo que viene en el siguiente versículo, en el versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio glorioso que no estaba escrito en el Antiguo Testamento. Bueno, pues precisamente vemos cosas que estaban veladas y que Cristo en Mateo 13 habla acerca de estos misterios que poco a poco fueron siendo revelados, pero sobre todo en el sentido de la iglesia. Vemos varias citas y se refiere a la verdad que había permanecido oculta y que fue manifestada y que incluye varios misterios, pero entre ellos el más importante, el que está hablando aquí Pablo, es el de la iglesia, pero hay otros misterios que le fueron revelados a Pablo, otros compartidos, por ejemplo, con Juan, pero entre esos misterios revelados es precisamente el hecho, por ejemplo, el hecho de Dios encarnado, como vemos, el hecho que Dios mismo se iba a encarnar. Si bien se hablaba de un Salvador que iba a venir, se hablaba de una concepción y que iba a nacer en Belén, de ahí la visita de estos magos de Oriente, que iba a crecer, en fin, muchas cosas reveladas, pero no hablaba de una virgen y demás, pero como tal, el hecho de que Dios Hijo se encarnara para ser el Mesías fue un misterio revelado que fue poco a poco entendiéndose, porque los apóstoles veían que hacían cosas y se acordaban, por ejemplo, cuando echó fuera a los mercaderes del templo, decía, el celo de tu casa me consume, y se acordaban de eso. Y se acordaban de muchas cosas, hasta Lucas, que recaba precisamente el nacimiento, la concepción de Cristo a detalle por el Espíritu Santo, se revela completa y total y claramente el hecho de que el Espíritu Santo vino sobre María y fue concebido Jesucristo. Otro misterio fue la incredulidad de Israel. En Romanos 11:25 no se tenía contemplado una pausa profética para Israel. Vemos en Daniel el fin de los tiempos, en el profeta Daniel el fin de los tiempos con absoluta
claridad en semana 69, luego la semana 70, cuando se habla de la aparición del inicuo, el anticristo, como se le conoce y del cual hemos hablado. Y pues no se habla de una pausa en ningún momento entre la semana 69 del profeta Daniel y la semana 70, y menos que se incursionara aquí una entidad como la iglesia de ese Mesías, de este Salvador, incluyendo a los gentiles, a los no judíos. Precisamente esto provoca una pausa, que es el tiempo de la gracia para nosotros los gentiles, y de pausa en el tiempo profético del cumplimiento de la segunda venida de Cristo para ellos. Se entiende la primera venida como Salvador, y que fue rechazado por los israelitas, pero ellos en su ceguera espiritual permitida por el Señor siguen esperando a un Salvador de la opresión para reinar en las naciones. Sin embargo, en el mismo texto de Isaías, en Isaías 53, los ojos velados que se cumplieron en Cristo al ser sacrificado y demás, fue ese misterio, precisamente la pausa, que la impiedad y las transgresiones a la ley, que se dio en todo este sentido. En cuanto al cumplimiento de la ley, no se tenía previsto que hubiera una ley, pero no la ley del Torá, sino la ley del Espíritu, que regiría precisamente a los gentiles, y que regiría y que iba a estar implantada en la conciencia de los gentiles por el Espíritu Santo, la ley del Espíritu Santo, la ley de Dios. También otra cosa no prevista es la unidad de los judíos y gentiles como un solo cuerpo, que es la iglesia en Efesios 3, del 3 al 6. Nunca fue dicho en el Antiguo Testamento que Dios iba a ser de los dos pueblos, hablando de razas, de la judía, la israelita, como su pueblo claramente descrito y definido, y más que definido en el Antiguo Testamento, hacer un solo pueblo con los gentiles, cosa que podría haber horrorizado a cualquier judío, ser un solo pueblo con los gentiles. Cualquier judío con sentido común y un poco celoso de la ley se hubiera escandalizado y horrorizado de lo que a Pablo le fue revelado como misterio, y que no estaba entonces ni cercano a mostrarse en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, pues algo que también le fue revelado a Pablo como misterio es el arrebatamiento de la iglesia, como lo vemos en Primera de Tesalonicenses o Primera de Corintios 15:51. El rapto, si no estaba revelado el misterio de la iglesia, el misterio de hacer un solo pueblo de los judíos con los gentiles, el hecho de que Dios encarnado, el Verbo encarnado, y pues obviamente pues no iba a estar revelado ni cerca el arrebatamiento de la iglesia, y es la esperanza bendita de nosotros, los nacidos de nuevo, los creyentes, el arrebatamiento de la iglesia. Y es precisamente este misterio, ya regresando, del que habla Pablo, el misterio de la iglesia. En el versículo 27 lo especifica más en el sentido de como iglesia, que era el misterio de la iglesia, habla de un misterio glorioso, que es el versículo 27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y habla entonces de este segundo misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La iglesia es un misterio, y otro misterio ministrado a Pablo para su revelación es algo que con palabras se dice extraordinariamente fácil, pero que evidentemente pues es
glorioso entenderlo y vivirlo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pues sí, vemos que en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos, se predijo la venida del Mesías y que de alguna manera los gentiles iban a participar en la adoración. Todo pueblo, lengua y nación vendría a Jerusalén a adorarlos. Sí, está en el Antiguo Testamento, pero ya después entendimos que fue que sería esto en el milenio, con acuérdense que hay como dos apocalipsis, el apocalipsis del Nuevo Testamento por Juan, pero hemos hablado mucho de este Isaías como un apocalipsis del Antiguo Testamento en el sentido del milenio principalmente. Obviamente no estoy dejando fuera a Daniel ni mucho menos, sino que en Isaías 42:6, Isaías 45, 21, 22, Isaías 49:6, Isaías 52:10, en Isaías 60 del 1 al 3, y Salmos como Salmos 22, 27, pero nunca reveló que el Mesías, aparte de hacer una iglesia redimida, compuesta por gentiles, en su mayoría ya, en los tiempos finales, el misterio glorioso que había sido revelado para Pablo es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, posean ahora estas glorias insuperables de la presencia de Cristo en nosotros. El hecho de ser derramado el Espíritu Santo para que nosotros, como Pablo lo revela, como templos del Espíritu Santo. Yo nada más quiero que tengas un poco de empatía con Pablo. Judío, hebreo de hebreos, de entre los hebreos, fariseo, tuvo su encuentro con Cristo en persona, lo cual él se considera yo como un abortivo, dice Pablo, de él mismo, perseguidor de la iglesia, y que eso marca a Pablo y que dice: lo que venga, lo que sea, yo lo voy a hacer, Señor, tú nomás dime. En fin, y que a este hombre le haya sido mostrado que por el hecho de que el amor de Dios haya sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y haber tenido la revelación, Pablo, de venir a ser templos de Dios, del Espíritu Santo, juntos como iglesia, pero también cada uno de nosotros por separado, era algo increíble, y Pablo no se lo quedó. Pablo lo dijo por guía, obra y mandamiento del Espíritu Santo, que lo escribió en todas sus cartas. Esta es la importancia de la revelación paulina. Esta es la importancia de cartas como la de Colosas, la de los colosenses, como la de Éfeso, los efesios, como la de los corintios, primera y segunda de Corintios, en fin, toda la revelación paulina. Obviamente es revelación de Dios, la Petrina, la de Pedro, y demás, la de Santiago, etcétera. Juan, por supuesto, el Apocalipsis, pero la revelación de Pablo para con los gentiles es algo que debemos de tener bien amarrado a nuestros corazones, bien amarrado, bien entendido, obviamente bien predicado, pero sobre todo bien explicado y sobre todo bien entendido y amarrado a nuestros corazones por el Espíritu Santo, la esperanza de gloria, el Espíritu que mora en el interior, que es la garantía de nuestra gloria futura para el creyente. Por eso son las arras del Espíritu. Estas arras del Espíritu, Romanos 8:11, dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el Espíritu, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, que es precisamente no solo templos vivientes del Espíritu Santo. Había un ministerio muy bonito cuando era joven que se llamaba Templos Vivientes,
por cierto, para niños. Me encantaba ese concepto de templos vivientes y que se le enseñaran a los niños en Cuernavaca, por cierto, en México. Estoy hablando desde el bello desde el bello puerto de Acapulco. En México hay un lugar que se llama Cuernavaca y bueno, ahí estaba este Ministerio de Templos Vivientes, no sé la verdad todavía exista. Pero bueno, no solo templos vivientes, sino también la resurrección. La resurrección en este arrebatamiento, cuando venga el Señor para los que estén durmiendo en Cristo y nosotros los que estemos vivos, cuando sea el arrebatamiento, ser transformados. Esa es la esperanza de gloria, la garantía. La esperanza de gloria es esperar la gloria futura. Esta esperanza de gloria precisamente se manifiesta en nuestros corazones con paciencia, se manifiesta con paciencia, se manifiesta con perseverancia, se manifiesta con conservarnos santos, con la ayuda de Dios, conservarnos apartados con la ayuda de Dios, significa conservarnos atentos con la ayuda de Dios a su regreso, significa estar como centinelas viendo las cosas que pasan en el mundo y avisarle al mundo, Cristo viene, Cristo está por venir, y aunque Cristo viniera en el año 3943, no importa, nosotros debemos estar como centinelas, como dice en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, que lo puso como centinela del pueblo de Israel y que para él le contaría como salvación si se avisara que las cosas que el Señor le mandaba no le serían contadas las muertes, porque él mismo en Ezequiel dice, no me complace que mueran los perversos, dice el Señor, sino en Ezequiel lo pone como centinela, pero que si avisa lo que vendrá por parte del Señor y no hacen caso, bueno, no sería responsable. Ezequiel, bueno, algo parecido, pero sin la responsabilidad, obviamente, de que nos caiga el hacha encima, ¿no? Como Ezequiel, estamos en la gracia, pero tenemos la responsabilidad como centinelas también de ver las cosas en el mundo y avisar, Cristo ya viene, que esa es la esperanza de gloria. Y no solo el Evangelio, que es el Evangelio básico de Cristo que murió por nuestros pecados, Dios se hizo hombre, cargó la culpa nuestra de cada pecado individual de cada uno de nosotros y pagó en la cruz por nuestros pecados, murió, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos y hoy está a la diestra de Dios y que va a regresar. Es la columna vertebral del Evangelio, que son las buenas noticias, que ya expliqué lo de las buenas noticias en la entrega anterior, sino del futuro, la esperanza de gloria. Este Evangelio debe de estar acompañado de la esperanza de gloria que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la futura gloria que ha de venir y que nosotros tenemos garantizada por obra maravillosa del Espíritu Santo, que es nuestras arras, es el compromiso, que obviamente ya no son ni cercanos las escenas de compromiso que vemos cuando le entregan el anillo a la novia y que se hincan, o sea, no. Es más serio el asunto de lo que se piensa, como se describe en la cultura romana, precisamente esas arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo por un lado y luego las arras del Espíritu por otro, descrito en la carta a los romanos, precisamente habla de la seriedad del asunto de que estamos comprometidos, apartados y somos la novia en espera del novio que ha de venir por la novia, haciéndola santa, pura y sin mancha en este mundo y completado en el que ha de venir. Y es precisamente lo que da pauta precisamente en el versículo 28. En el versículo 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto
de presentarse perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Obviamente incluye a las mujeres. Bueno, a quien anunciamos amonestando a toda persona y enseñando a toda persona en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona. Esta palabra perfecto significa no sin errores, como lo entendemos en nuestro castellano. Se usa la palabra perfecto en este texto porque finalmente indica madurez, madurez espiritual, ¿sí? Significa madurez espiritual, no la perfección de Cristo en el sentido de obras, sino perfecto en el sentido no tanto de completez, porque la completez va a llegar al momento de que seamos transformados o en el arrebatamiento estando vivos o en el arrebatamiento al ser resucitados, sino está hablando precisamente acerca, por ejemplo, en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, evidentemente en obras, pero sobre todo en el sentido de esa perfección de totalmente el Espíritu Santo en nosotros hace la perfección, ¿sí? Y presentarlo perfecto a la estatura del varón perfecto, como dice precisamente en otro lado, habla precisamente de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Presentar perfecto en Cristo Jesús significa, en primer lugar, nacido de nuevo. En segundo lugar, con la completez que nos da el Espíritu Santo al ser templos vivientes y que con la gracia completa en nosotros, lo que nos falta de estatura a este varón perfecto, que es Jesucristo, y perfectos también significa en el entendimiento de la gloria futura, es decir, el tiempo de espera de la gloria futura. Esa es la perfección en Cristo Jesús. ¿Por qué no hablo de obras? Ya hablamos de las obras de fe en Santiago, ya hablamos de las cuestiones que tienen que ver sí con la moral, sí con el comportamiento, pero aquí estamos hablando del aspecto espiritual. Porque a Cristo no hay que completarle ninguna obra, porque su obra fue perfecta en esta tierra, no hizo de más, no hizo de menos, no faltó absolutamente nada de lo que había predispuesto él mismo. En Filipenses 2 dice que se humilló a sí mismo y se hizo hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, la obra de Cristo estuvo perfecta. No le faltó ir a ningún lugar, ni nada, para eso nos tiene a nosotros, para ir a todos los lugares a donde no fue el Señor, y a todas las personas, que es lo que falta, porque finalmente a todos los lugares, pues ya yo creo que fueron, creo que hay un país, según alguien que se dedica al evangelismo a nivel mundial, un lugar en donde no hay ningún cristiano, al menos confesional, sino lo que falta de personas que van naciendo, y nosotros en nuestra generación son precisamente las personas, más que los lugares, sino las personas a las que les debemos de llevar el Evangelio, pero siempre con esta idea de presentarlos perfectos en Cristo, en el aspecto espiritual, nacidos de nuevo, con la plenitud del Espíritu Santo, en todo sentido como templos vivientes, como sellados por el Espíritu Santo, apartados con las arras del Espíritu, pero con la expectativa de la gloria futura. Y es precisamente la revelación paulina, a muy grandes rasgos, pero sin salirnos de este contexto glorioso, de este contexto maravilloso. La palabra griega que
que finalmente habla de esta madurez. Pues sí, más adelante Pablo habla ya más claramente en Colosenses 2:2, que la siguiente entrega de Aprende Biblia dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Otro misterio, pero ese se va a resolver cuando estemos cara a cara delante de Dios. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando le veamos tal cual es, como lo vio en una visión gloriosa en Apocalipsis 4, al que estaba sentado en el trono y al Cordero de Dios, precisamente lo tiene muy claro esto, Pablo, este misterio también, y su trabajo. Y lo termina entonces en este versículo 29, dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nuevamente vamos a hacer una recapitulación de la situación de Pablo cuando escribe esto. Está siendo entregado, preso en Roma, porque apeló a César. No es nada joven, pasó por muchas cosas y dice, por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, que actúa poderosamente en Él. Y aquí está la clave precisamente, que nosotros debemos de tener como un equilibrio en nuestras vidas. Pablo se esfuerza en servir y en honrar a Dios con todas sus fuerzas, y trabajo, pues evidentemente se refiere a ese esfuerzo constante hasta el punto de quedar expuesto. Somos un cuerpo en Cristo y como cuerpo tenemos un trabajo cada uno de nosotros. De ninguna manera estoy diciendo que si no estamos haciendo lo mismo que Pablo, no estamos cumpliendo nuestro ministerio. No. Lo que estoy diciendo es que a cada uno a lo que le toca hacer, tiene que hacerlo. Hasta el esfuerzo, hasta el cansancio. Cada uno tenemos nuestro trabajo que hacer. Yo estoy haciendo este esfuerzo y este trabajo porque mi trabajo es y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me preste fuerzas y actúa esta fuerza en mí poderosamente. Es en mi caso que estás viendo este video, así predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio. Pero cada uno de nosotros tiene una función y tiene un don. Yo sigo insistiendo a que a lo largo de los años, alguien, te cuento una anécdota, alguien me dijo, que por cierto fue jefe mío, alguien me dijo que sí, que hace muchos años, yo era muy joven, me dio trabajo en aquel entonces, cosa que agradezco mucho, antes de casarme, por supuesto, y me dijo, mira, eso del ministerio está muy bien, Juan Carlos, pero pues tienes que trabajar, sí, por eso estoy aquí. Entonces, porque hay gente como yo, dije, caray, como yo, sí, era el director, o sea, dije, habrá el ministerio de director de empresa, ¿no? Cosa que no. Me dijo que somos silla verde. Bueno, ¿qué es esto de silla verde? En la congregación donde nací de nuevo, estaban en el auditorio todas las sillas de láminas verdes. Muchas sillas, muchísimas sillas. Y las sillas de hasta adelante, que eran para el liderazgo, como le llamaban a los servidores con más responsabilidad, le llamaban liderazgo, eran sillas color naranja, también de lámina. Después le pusieron cojincitos, nada más a las sillas naranja. Y se refería
entonces a ser silla verde, a ser gente que se congregaba, que oía, que pues trataba de poner por obra en la medida de lo posible lo que oía, pero esperando con ansias el siguiente congreso. Y que eso era ser su llamado, ser silla verde. Es decir, nada más oír, comer y en la medida de lo posible, pues poner por obra lo que se oía, pues ofrendar en la medida que se pudiera, eso sí, ir a todos los congresos, ayudar a otros en la medida que se pudiera, si se podía, si no, no, ir a las reuniones pues, locales, si se podía, y echarle ganas. ¿No? No existe el ministerio de silla verde, sino que lo que Pablo está aquí enseñando es que a lo que nos haya tocado a cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, porque no hay ninguna parte inútil en el cuerpo de Cristo. Y si tú eres congregante, algo tienes que hacer, y yo te lo voy a decir, predicar el Evangelio a otros con tu ejemplo. Prepararte con esta clase y otras. En este ministerio en el que estés, que sea de sana doctrina, por supuesto, probada, sana doctrina, y que tu ministerio no es sentarte a oír. Tu ministerio, la parte de cuerpo de Cristo que te toca no es ir a la alabanza, al auditorio y cantar las canciones bonitas. Vi una publicación que decía, alguien decía por ahí, qué bendición tener una iglesia como esta, ¿no? Como razón, luces, auditorio, jóvenes cantando, de tenis, el pastor, jeans y demás. Son formas, ok, cada quien tiene su forma. Para mí están imitando al mundo. Pero finalmente, no es el ministerio ir a oír música, balada rock calmada, y cantar y congregarte y ver y decir, qué bendición. No, ese no es tu ministerio como parte del cuerpo de Cristo. Tu ministerio es predicar la sana doctrina a otros, porque Cristo ya viene. Cristo está a la puerta. Y cuando te decides hacerlo, tienes la garantía que la potencia de Dios va a actuar poderosamente en ti y en mí. En mí actúa poderosamente la potencia de Dios. Lo veo y pues tendré circunstancias difíciles en el ministerio. Las sigo teniendo, las seguiré teniendo. Tú las tendrás. Entonces, Pablo aquí está enseñando algo que es fundamental. Escúchalo, óralo, vívelo y sobre todo dale gloria a Dios, que es lo más importante. Estamos en el minuto 43 y te agradezco que hayas llegado hasta el final y hayas escuchado esto. Te pido que si ya llegas hasta el final de esta clase, pues que hagas 3 cosas. La primera, que te suscribas al canal, que es importante, que actives en la campanita las notificaciones, que le des like a este video que ayuda como medio de difusión del Evangelio y que difundas esta clase a otros, no para otra cosa, sino para que se den cuenta que tienen una responsabilidad que tú ya escuchaste hoy y que cuentan con el poder de Dios para llevar a cabo esa responsabilidad. No es suficiente que vayas a una congregación bonita a cantar y que oigas cosas lindas. No es suficiente. Cristo ya viene y te requiere. Te agradezco entonces el tiempo
y que Dios te bendiga y nos vemos próximamente. Te invito a la transmisión en vivo de la predicación del próximo domingo a las 11 de la mañana en nuestro muro de Facebook, Renuevo de Amistad. Es alabanza en vivo conmigo, no hay ninguna banda, estoy yo y el Espíritu Santo, que es lo más importante, y la predicación. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en la próxima entrega de que lo más importante es que aprende Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.